Bueno, buenos días hermanos, buenas tardes a mis hermanos que nos escuchan y nos ven por este medio. Dios nos los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, para ver la segunda parte. Estamos hablando acerca de la tentación de Jesús. ¿Cómo fue que Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado? Mateo capítulo 4, vamos a ver ahora del verso 5 al 7. Hemos comenzado a hablar acerca de esta tentación de nuestro Señor Jesucristo que Él tuvo estando en el desierto. Dice la Biblia que la primera tentación fue en los versículos del 1 al 4, cuando el diablo se da cuenta que el Señor Jesucristo ha pasado 40 días y 40 noches sin tomar alimento, está en comunión con nuestro Padre Celestial, y dice la palabra que entonces el diablo le dice que ve ahí unas piedras, y le dice: ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y bueno, Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Satanás tomó o quería tomar por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo, tomando la ocasión de que Él tenía una necesidad. Esa necesidad era comer. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, al ver eso, Él contesta con la palabra de Dios y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, la primera tentación tiene que ver con las prioridades. Nuestro Señor Jesucristo fue atacado en una prioridad, pero Él contestó sabiamente, escrito está. Y no solamente contestó sabiamente, sino también nuestro Señor Jesucristo puso su enfoque en las cosas de arriba, puso su enfoque en las cosas espirituales. Y Él contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros vemos que Jesucristo quería hacer la voluntad de su Padre siempre, quería cumplir los mandamientos de su Padre. Tan es así que en Mateo 3:15 dice a Juan el Bautista: deja para que cumplamos con toda justicia. Pero también la Biblia nos enseña en Juan capítulo 4, versículos del 31, Juan 4, del 31 al 34, cuando está con la mujer samaritana, y solamente repasando ese punto quiero enfatizarlo. Dice la Biblia que Jesucristo estaba, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesucristo por eso contestó: no solo de pan vivirá el hombre, porque su prioridad de Jesucristo era la comida espiritual, era vivir de la palabra de Dios. También en esta tentación número 1, ¿verdad?, comenzó Satanás queriendo hacer caer a nuestro Señor en eso tan importante para el hombre, el que va a comer. Y a lo mejor tú puedes decir que tú no serías así, y que si tú tuvieras una tentación como la del Señor Jesucristo, tú también contestarías de la misma manera. Pero muchas veces nosotros no actuamos como decimos. O sea, decimos amo a Dios y a la mera hora no amo a Dios. Decimos yo doy mi vida por Jesús y a la mera hora no doy mi vida por Jesús. Así que muchas veces nosotros nos dejamos ir más por la boca que por lo que realmente estamos haciendo. Así que cuidado con eso. Nuestro Señor Jesucristo no solamente lo habló, sino que lo hizo. Y así deberíamos de nosotros de ser, tener nuestras prioridades bien puestas. El Señor Jesucristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesucristo tenía su prioridad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, ya habiendo acentuado y repasado la primera tentación, vamos a pasar al mensaje de lleno, que es la tentación de Jesús, segunda parte o segunda tentación. La segunda tentación está en el versículo 5, 6 y 7. Lo voy a leer. Mateo 4, 5, 6 y 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, encontramos aquí claramente que Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo llevándole a la santa ciudad. La santa ciudad se refiere a Jerusalén, la ciudad más importante para el pueblo judío, la ciudad donde los judíos iban y alababan al Señor. Había un templo, y dice que le puso sobre el pináculo del templo, en un lugar muy alto, la torre o la punta más alta, ¿verdad?, que había en el templo. Y nosotros podemos pensar, ¿por qué lo hizo así Satanás? ¿Por qué Satanás llevó a Jesucristo a un lugar visible, a un lugar público, a un lugar donde había mucha gente, donde mucha gente podría ver? Imagínense estando en Jerusalén, donde mucha gente llegaba, ¿verdad?, que era el centro, que era un lugar muy conocido, y llevarlo a un lugar alto para que toda la gente de esa ciudad lo pudiera ver. Eso, hermanos, esta tentación segunda, podemos llamarle o podemos enfocarnos al sensacionalismo, sensación religiosa. Es decir, Satanás quería hacer caer a nuestro Señor Jesucristo y quería mostrarse al mundo que Él era el que lo había hecho, y quería que todo el mundo viera cómo Jesús caía. Pero gloria a Dios y gracias a Dios, cómo contesta nuestro Señor. Pero antes de pasar a eso, sigamos hablando un poco más acerca de lo que Satanás quería hacer. Llevarlo, o más bien llevarlo a ese lugar, en Jerusalén, la ciudad santa, a un lugar alto, para que la gente pudiera ver. Esto me hace pensar en las religiones y mucha gente de hoy en día que hace cosas para ser visto por los demás, que quiere el aplauso, que quiere el espectáculo. Sensacionalismo del hombre se refiere a aquella persona que quiere demostrar algo, aquella persona que quiere exponerse en un lugar público, visible, y llamar la atención de toda la gente. Sería como hoy en día ir, por ejemplo, a Madrid, ir a la Alhambra, ir a un lugar así especial y conocido por mucha gente. ¿Quieres que te diga una cosa? Hoy en día hay muchas religiones y mucha gente que anda buscando eso, solamente la sensación, solamente el sentimentalismo, solamente para ellos es importante el que siento, que la gente pueda ver esa acción y dar un espectáculo de tal manera que la gente lo pueda ver. Hermanos, eso no le agrada al Señor. Y vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es llevado a ese lugar y el diablo saca la Biblia. Déjame decirte aquí otra cosa importante. El diablo conoce la palabra de Dios, pero el diablo la tuerce. Dice la Biblia aquí en el versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Nota esa frase. Lo puso es una condición. Le dijo: si tú eres esta persona, ¿por qué no haces esto? Hoy en día, hermanos, ¿a poco no? Muchos de nosotros tenemos ese tipo de tentaciones o de cuestiones en la vida en la cual la gente nos dice: pues si eres cristiano, ¿por qué no haces esto? Pues si eres pastor, ¿por qué no te comportas así? Pues si eres esto, y se meten por ahí. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuidado, eso es un ataque y una prueba y una tentación como Satanás que nos quiere poner para caer. Tenemos que tranquilizarnos y pensar. El Señor Jesucristo escuchó lo que Satanás le dijo, y para empezar vamos a analizar eso. Satanás dijo: si eres hijo de Dios, como ya lo estuve desglosando muchas veces, el mundo te va a decir: pues si eres cristiano, ¿por qué no haces esto? Pues sí. Cuidado. Le dijeron: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás quería darse a conocer. Satanás quería sensacionalismo. Satanás quería espectáculo.
Satanás quería acercar a Jesús y que la gente viera, como hoy en día mucha gente quiere solamente ser vista, quiere solamente el espectáculo, el que sentir, que me sienta bien, y no es por ahí. Jesucristo le dijo una respuesta muy buena. Pero antes de ir a la respuesta, vamos al libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 11, y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que Satanás le quitó a la palabra de Dios y malinterpretó, en otras palabras, tergiversó la palabra de Dios, la torció, la rompió, la arruinó, la hizo a su conveniencia. Dice la Biblia en el Salmo 91, 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Fíjate, Satanás dijo en el versículo 6 de Mateo, a sus ángeles mandará cerca de ti, y se saltó o borró o quitó, que te guarden en todos sus caminos. Y luego dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, hay una parte que él omite, pero también el contexto en el que está escrito, y si leemos nosotros hasta el versículo 15, lo voy a leer, del Salmo 91, dice, voy a empezar otra vez desde el 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, ahí comienza, eso sí lo dijo Satanás, pero esto que voy a leer ahora no lo dijo, que te guarden en todos tus caminos, eso no lo dijo, ahora esto sí lo dijo, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, o sea, que no caiga en piedra. Pero ahora vean el contexto, versículo 13 y 14 de Salmo 91, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. En cuanto en mí he puesto su amor, yo también te, dice, en cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, el Hijo de Dios ha puesto su confianza, su amor en el Señor, dice, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Y es algo aquí que Satanás no dice o no explica, porque Satanás solamente quería tentar a Jesús, hacerlo caer. Satanás tuerce la Biblia, quita una parte de la porción, pero no solamente eso, sino que no saca bien el contexto. Él solamente dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿y qué más? Y no pone la siguiente parte, y luego también, si tú sigues leyendo el Salmo 91, te das cuenta que esta promesa es dada a su pueblo de Israel, y que esta promesa es dada para aquellos que confían, aman y buscan a Dios. Es decir, Dios no va a ayudar o a bendecir o a librar nada más por sí, porque sí, sino que Dios ha puesto bien esta, por decir así, Dios ha puesto bien esta promesa a aquellos que le aman, a aquellos que le siguen, a aquellos que le guardan. Pero ya explicaremos un poco más de eso. ¿Cómo fue que Jesucristo entonces contestó? El problema entonces aquí fue de que Satanás interpretó incorrectamente la Biblia, y que, escucha esto que voy a leer, es cierto que hoy en día hay gente que quiere probar cosas con las escrituras, pero torciéndolas, y se toma de promesas. Dice, ¿no es cierto que la Biblia dice esto? ¿No es cierto que la Biblia dice aquello? Y quiere tomar las promesas, pero nada más quiere tomar las promesas sin tomarlas en su contexto y sin explicarlas y sin decir, bueno, si esa promesa es para esto, pero hay que saber a quién se dirige, quién la dice y cómo la está diciendo y todo lo que tiene en sí. ¿Vale? Cuando el Señor Jesucristo está diciendo aquí en el Salmo 91, hablándole a su pueblo que Dios los va a librar, los va a ayudar, esa gente que le busca, que le ama, que está con él, que anda en sus caminos. Pero no se refiere, o esta promesa no es para todo el mundo, esta promesa no es para todos, esta promesa no es para probar a Dios y para que una gente se lance de un lugar alto. No, Satanás la utilizó mal. Es por eso que no debemos de tentar a Dios. Y vean lo que dice Jesús, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto lo dijo en Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16 es la cita que nuestro Señor Jesucristo hace mención. Escrito está, Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás al Señor tu Dios.
Entonces, hermanos, Satanás quería solamente el espectáculo. Satanás solamente quería que la gente viera. Y la gente de hoy en día quiere venir a Cristo, pero si hay espectáculo. Quiere venir a Cristo, pero si hay milagros. Quiere venir a Cristo, pero ¿qué saco yo de beneficio? Quiere venir a Cristo, pero si tú haces esto, si tú haces aquello. No, hermanos, cuidado. No tentemos a Dios. No tergiversemos la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia en los cuales nosotros a veces podríamos malinterpretar y que la gente hoy en día malinterpreta como Satanás. Hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10, donde la gente hoy en día lo malinterpreta refiriéndose a la ofrenda, al diezmo, y dice la Biblia: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora, dice, ¿verdad? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estoy leyendo Malaquías 3:10, pero dos versículos antes, fíjate el contexto, como dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vean una cosa, hermanos, nosotros cuando estudiamos este pasaje, a veces hay predicadores que dicen: mira, si tú ofrendas, si tú das, Dios va a derramar bendición sobre ti, Dios te va a dar mucho, por eso tú ven y da. No es así. En el Nuevo Testamento tenemos promesas que Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir, pero no es así como la gente lo explica y tuerce y utiliza este pasaje, cuando este pasaje es del Antiguo Testamento, refiriéndose Dios a su pueblo y hablando de que, claro, Dios te va a bendecir, pero tú tienes que también que primero darle al Señor, andar en sus caminos, ser como Dios quiere. No solamente doy y tú me das, no es así. Hay que leer todo el contexto. Esta gente le había robado a Dios. Y muchas veces nosotros le hemos robado a Dios y no nos damos cuenta o no hablamos de eso tampoco, ¿verdad? Es una idea para darte que un pasaje que puede ser mal aplicado. También en el libro, entonces podríamos decir, bueno, ¿y qué de estas promesas? Por ejemplo, yo te voy a poner, porque mucha gente quiere aplicar a su vida solamente promesas que le convengan. Si yo doy y Dios me da. ¿Verdad? Pero por ejemplo, que no se aplica a nosotros, pero hay otras cosas que por qué no las hacemos también. Por ejemplo, en el libro de Josué 23:10, en el libro de Josué capítulo 23 versículo 10, dice así la palabra de Dios, lo voy a leer: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Fíjate, aquí hay una promesa, dice Dios: un varón de vosotros perseguirá a 1000. A ver quién de nosotros toma esta promesa y la hace, que tú puedes perseguir a 1000. No, hermanos, esto fue dado en el Antiguo Testamento, esto fue dado en la época de la conquista, esto fue dado al pueblo de Dios, pero esto no es algo que yo tengo que aplicar a mi vida, o que tengo que hacer hoy en día, o que tengo que cumplir. Ojo, cuidado. Y también, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 17, cuando la Biblia nos enseña que el Señor fue tentado, ¿verdad? Fue tentado por su pueblo, porque a veces, hermanos, nosotros desesperamos, tentamos a nuestro Dios, y dice la palabra de Dios así en el capítulo 17, voy a leer del 1 al 7, Éxodo 17 del 1 al 7, es cuando Israel está en el desierto, y el Señor los lleva a un lugar, bueno, sabemos, donde no hay agua. Por cierto, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles y siempre queremos maldecir a Dios y siempre queremos echarle la culpa a Dios, sin saber que Dios está con nosotros. En el 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijo: danos agua que bebamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Cuántas veces tentamos a Jehová de esa manera? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Muchas veces, hermanos,
es por nuestro propio pecado, o por nuestra propia negligencia, o porque nosotros mismos nos hemos buscado eso, pero no tiene la culpa nuestro Señor. Versículo 3, así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrarán. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara que golpearás el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Leí Éxodo 17 del 1 al 7. Así que, hermanos, esta es la enseñanza. No tentemos a Dios. Muchas veces tentamos a Dios y vemos esos pasajes en los cuales no los aplicamos bien o no hacemos las cosas como Dios quiere. ¿Qué es tentar a Dios? No pongamos a Dios en un examen, en un dilema, en un momento difícil, en una situación apretada, en una situación en la cual no es correcta. La gente que ama a Dios no pone a Dios en ese enigma o en ese momento difícil, ¿verdad? No lo pone en ese dilema. Esto fue solo por Satanás, que propuso y que dijo, voy a tentar al Señor, voy a hacerlo caer, pero porque Satanás no amaba a Dios. La gente que ama a Dios, como lo hemos dicho, no tienta a Dios de esta manera. Satanás odiaba al Señor y quería tentarlo y quería hacerlo, ¿verdad? Deslizar, caer. Ahora vemos también, hermanos, que quiero leerte dos escritos, que hay dos comentaristas que hablan acerca de qué es tentar a Dios. Jesucristo respondió en Mateo capítulo 4, versículo 7, contestó, escrito está, ¿verdad? Y él dijo, como dijo, vamos a leerlo, que está en Deuteronomio 6, 16, no tentarás al Señor tu Dios. Un escritor llamado Barnes dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una cita literalmente de Deuteronomio 6, 16. El significado es que no lo intentarás, no lo harás, arrojándote a los peligros voluntarios y no ordenados. Muchas veces decimos, bueno, yo voy a hacer esto y que Dios me bendiga. ¿Cómo? Si Dios no te lo ha ordenado, si Dios no te ha dicho que lo hagas. Apelando a Dios por protección y decimos, Señor, protégeme. O juzgando con las promesas hechas a aquellos que están en peligro por su providencia. Es verdad, de hecho, que Dios ayuda a aquellos de su pueblo que son puestos por Él a prueba o peligro. Pero no es cierto que las promesas se extienden a aquellos que provocan despreocupadamente y que juegan con la ayuda prometida. Por lo tanto, Satanás, utilizando hábilmente y pervirtiendo las escrituras, fue encontrado y repelido por las escrituras correctamente. Es decir, no utilicemos la Biblia para nuestra conveniencia, no transgiversamos la palabra de Dios. Otro hermano llamado Warren dice, Jesús respondió, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6, 16. Tentamos a Dios cuando nos ponemos en circunstancias que lo obligan, o sea, al Señor a hacer milagros en nuestro nombre. Por ejemplo, el diabético, una persona que está diabética, se niega a tomar insulina y argumenta y dice, Jesús cuidará de mí. No, hermanos, puede ser el tentador o puede ser tentado o una tentación para el Señor. No tentemos a nuestro Dios, no caigamos en este juego. No tentemos a Dios cuando tratamos de forzarlo y después de contradecir su propia palabra. Es importante para nosotros como creyentes leer la Escritura, estudiarla en su contexto, todo lo que Dios quiere decirte, y utilizarla
para la vida diaria, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que la escritura es útil para redarguir, para corregir, pero dice toda la escritura, ¿verdad? Y es útil, pero no la hagamos inútil, no la destrocemos, no la cambiemos, no la quitemos como Satanás. Así que, hermanos, podemos aprender de esta segunda tentación a que no tentemos a Dios. Para concluir, no tentemos a Dios. Ya sabes qué es tentar a Dios. No pongas a Dios en dilema. Que tu capricho no te haga poner en dilema a nuestro Señor. Yo quiero algo y me meto en problemas porque yo quiero eso. Cuando no es la voluntad de Dios, cuando no es lo que Dios dice, y después decimos, pues no, que Dios es poderoso, sacamos las promesas. No las saques así, no las mal uses, no las malinterpretes, por favor. Utiliza la Biblia como es. Por ejemplo, ese pasaje que dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, que está en Filipenses 4:19, no es un pasaje que significa estoy en problemas económicos porque yo me he metido en esos problemas económicos y ahora digo, Señor, ayúdame. No, eso significa gente que está comprometida con Dios, que ama a Dios, que camina en los caminos del Señor y que haciendo eso y estando en eso y obedeciendo a Dios ha caído o lo ha llevado a que la gente lo quiera meter a la cárcel o lo meta a la cárcel y tenga problemas por el Evangelio. Entonces, en esas circunstancias, cuando dices, mi Dios suplirá todo lo que me falte, pero no cuando te metes en problemas y luego dices, a ver, Señor, ahora sí, súpleme. No, así no es, hermano. Por favor, acuérdate lo que hemos leído. No pongamos en circunstancias que obligan a hacer milagros a nuestro Dios en mi nombre, nada más porque yo quiero. No tentemos a Dios. Otra conclusión que llegamos en esta segunda tentación es que no seamos sensacionalistas. No seamos sensacionalistas, es decir, llevados por emociones, llevados por sentimientos más que por su palabra y por su Espíritu Santo. Una persona que le gusta el espectáculo, el show, el que la gente le aplauda, no está buscando a Dios, no ama a Dios, está buscando el aplauso, está buscando su honra y su gloria y no la honra y gloria de Dios. Por eso Satanás lo llevó a un lugar alto, a la ciudad santa, Jerusalén, porque quería ser sensacionalista. Y hoy en día hay mucha gente así, cuidado con eso. Pero también aprendemos a no tergiversar la palabra de Dios. Satanás la cambió. Satanás omitió palabras que estaban en la Biblia. Y por eso dice, primero de Pedro, en las notas me he equivocado, pero tú busca primero de Pedro, puse segunda, pero es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice así la palabra de Dios. Dice claramente en este pasaje nuestro Señor, en esta epístola de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, se refiere a la Biblia, no adulterada. ¿Te fijas? No transversada, no diluida, no quitada, no menguada, sino completa como es, para que por ella crezcáis para salvación. No tergiversar la Biblia, no torcer la Biblia, ¿verdad? Aprendemos, no malinterpretar las promesas de Dios, no malinterpretar la palabra del Señor. Y por último, mejor seamos como Cristo Jesús. Cristo Jesús sabía la palabra de Dios, utilizaba la palabra de Dios y la ponía en práctica y la utilizaba en el momento perfecto, cuando se requería, cuando era útil. Aprendamos lo que el Señor Jesucristo hizo, a pesar de que Él fue llevado y con un truco. Si eres hijo de Dios, ¿te acuerdas? Si eres cristiano, ¿por qué no me das? Si eres cristiano, ¿por qué? No, hermano, cuidado. Hay que analizar. Aquí Satanás quitó una parte del Salmo 91, 11 y 12. Quitó un párrafo. Y también no lo puso en su contexto. No lo utilizó como era. Cuidado con eso. Y qué gran respuesta de nuestro Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Cuidado pues, hermano, con buscar a Dios nada más por sensaciones. Buscar a Dios nada más por el espectáculo.
nuestro Señor Jesucristo tuvo una prueba y la pasó, porque Él sabía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios, porque era una Biblia andando nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, y apliquémosla en nuestra vida, y aprendamos que cuando el Señor Jesucristo, tanto en la primera como en la segunda tentación, Él mencionó y siempre se defendió con la palabra de Dios. He ahí la importancia de estudiar, de leer su palabra todos los días. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te pedimos en este momento que tu palabra no regrese vacía, y que cualquier hermano que escuche este mensaje, esta predicación, sea de bendición para su vida, Señor. Gracias por todo, toca corazones, y que aprendamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, hermanos.